Buen día a todos, un nuevo día rezando juntos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos rezando en estos días con el Evangelio de Marcos y dice así: Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llama, y llama en el contexto concreto de la vida de cada uno. En este caso, a un publicano. ¿Cuál era el problema del publicano? Era recaudador de impuestos para, digamos, los romanos, los opresores, es decir, era un vendido. Por eso era considerado un pecador público, alguien que no estaba en plena comunión con el pueblo, y a ese es al que llama. Y ese sígueme logró primero que abra la casa, su casa. Entonces la casa de Leví se llenó. ¿Se llenó de quién? De muchos marginales. No por los marginales en sí mismos, por los pecadores, por lo que sea, sino porque el solo hecho de estar señalado como publicano, como recaudador de impuestos, le hacía difícil tener vínculos de otro tipo. ¿Por qué? Porque te separaban. De golpe se encuentra Jesús comiendo con los que nadie quería. Y en esa mesa se da el diálogo, se da el encuentro y también se da la pregunta. ¿La pregunta de quién? De los escribas. ¿Por qué come con los pecadores? Pero no se la dicen directo a Jesús, sino se la dicen a sus discípulos. Y la respuesta, porque Jesús oye la pregunta, es: ¿quién necesita al médico? ¿Si el enfermo o el sano? ¿Por quién vino? Claro, Jesús vino para volver a la comunión, volver a encontrarnos con la persona y no con lo que hace o el pecado de esa persona. Vuelve a restaurar vínculos. Jesús viene a eso claro. Y en eso también hay una invitación a nosotros a hacerlo. Que no siempre es fácil, no siempre es sencillo. Muchos dirán: yo con determinadas personas me cuesta, no puedo. Por eso uno tiene que ir descubriendo cómo ir sanando el propio corazón. A veces sí, quizá poniendo distancia o no, para intentar reconstruirse.
Y lo que quizá para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Por eso hay que pedir una gracia, la gracia de poder sanar. Y quizá esto es muy importante porque en este texto, al menos yo, me siento identificado con aquellos publicanos o pecadores, aquellos que no son perfectos, aquellos que estamos en camino, aquellos que todavía nos falta un montón, aquellos que nos sabemos enfermos y necesitados. Y eso creo que es el centro de la oración de hoy. Descubrirnos dentro de aquellos enfermos por los cuales Jesús viene. Y ahí creo que está la clave. Ponernos en ese lugar. Por mí, por vos, vino el Señor. Que así sea. Que el buen Dios nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una bella jornada.